realidad vamos a hacer ahora como el preámbulo a una serie de temas que son, pues yo nomás puedo decir maravillosos, que van a ser bien ricos en la experiencia bíblica y vamos a tener una bendición de palabra que no va a ser solamente por esta servidora, sino que van a haber otras hermanas que nos van a estar ayudando con el mensaje, con la palabra, con la enseñanza. Así que yo siento que va a ser de mucha bendición. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la Trinidad. Yo les dije la semana pasada que hoy vamos a hablar de la Trinidad y este es como el preámbulo a una serie de temas que pues que tienen que ver con lo mismo. Ahora es la Trinidad en general y la otra semana vamos a empezar a estudiar al Dios Padre. Y después vamos a tener 5 semanas consecutivas estudiando al Hijo, o sea, al Señor Jesucristo. Y después vamos a tener 5 semanas estudiando al Espíritu Santo. O sea que va a ser una cosa bien linda. Pero para iniciar esos temas que vienen, que son como unos 10, 11 temas, pues vamos a dar el tema referente a la Trinidad en esta noche. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Amén. Para que el Señor nos enseñe algo fresco en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche por el gran privilegio que nos das de estar delante de tu presencia una vez más. Dispuestos aquí, mi Dios, a que tú impartas conocimiento sobre nosotros. Ya has impartido de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tus cuidados, de tu bondad, de los milagros, Señor, tan grandes que haces. Y ahora nosotros queremos aprender de ti un poco más, Señor. Yo pido que sea tu Espíritu paseándose en medio de nosotros, que tu palabra, Señor amado, se glorifique en medio de nosotros, que tú te pasees con poder, con gloria, que nos enseñes, Señor. Sabemos que es un tema profundo, interesante, lindo, que tiene que ver, Dios mío, contigo directamente. Y nosotros solamente pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos capacite, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, qué bueno verles. Si no veo, qué bueno que no me han puesto fotos, sino que lo veo. Esa es una bendición. Eso me encanta. Es que a veces se siente uno como que a quién le estoy hablando, pues solamente a la pastora, a Wanda, a la hermana Sarita, pero qué bueno, me encanta verlos, amén. Nos vamos a gozar, el Señor es muy lindo, muy bueno y tiene algo fresco para nosotros. Entonces, ahora vamos a estar pues con el tema acerca de la Trinidad de Dios. En realidad, hermanos, este es un tema lindo que como que se dice, vamos a hablar de la Trinidad y todo mundo quiere entender un poquito más de ello porque estoy casi 100% seguro que hasta el más estudioso no tiene la certeza o el entendimiento al 100% de lo que es la Trinidad de Dios. Amén. Que lo que es la Trinidad. Y quizá muchos de nosotros estamos convencidos de que existe, estamos convencidos de que la palabra lo expresa, pero mucho de lo que expresa la palabra no está explícito, sino está implícito. Y esas son 2 palabras con las que vamos a caminar en esta noche. Cuando hablamos acerca de la Trinidad, hay una gran cantidad de textos bíblicos que nosotros pudiéramos utilizar para hacer alusión a los mismos, mas no vamos a encontrar un texto bíblico en el cual la palabra Trinidad se encuentre como tal, porque la palabra Trinidad pues no existe en la Biblia. Amén. No existe en la Biblia. Entonces es bien importante que nosotros comencemos con 3 afirmaciones que son las que mueven en realidad lo que la iglesia cree, lo que la iglesia cristiana pentecostal cree, ¿ok? Y vamos a iniciar con esas 3 premisas, pero vamos a parar en todas ellas a través de la clase, ¿ok?
Entonces, una de las afirmaciones es que existe un solo Dios. Nosotros sabemos que de la Biblia desde principio a fin afirma que hay un solo Dios. Cualquiera que nos venga a decir a nosotros que hay más de un Dios en la Biblia, nos está diciendo mentira y está contradiciendo lo que la palabra de Dios enseña de principio a fin. La segunda afirmación es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero tenemos que tener cuidado con eso, porque no estamos hablando de politeísmo. Nosotros no creemos en una serie de dioses, no creemos en tres dioses, ¿ok? Sino que cada uno tiene personalidad definida, características definidas y funcionan como Dios, tiene los atributos de la deidad. Y por eso es que nosotros decimos que cada uno es Dios, porque tiene cada uno los atributos de la deidad. ¿Ok? Y la tercera afirmación con la que vamos a comenzar es que los tres son diferentes personas. Más adelante vamos a definir lo que hace a una persona y entonces usted va a poder ver, quizás usted ya sabe eso, pero quizás ahí lo va a poder refrescar lo que constituye a una persona. Entonces nosotros comenzamos con tres afirmaciones que creo que no nos son ajenas a ninguno de nosotros, sino que lo sabemos. Hay unas particularidades. La palabra Trinidad, como les decía anteriormente, no se encuentra en la Biblia, no está, no la vamos a encontrar. Usted puede, hermano, fojear la Biblia de principio al final y no va a encontrar la palabra Trinidad en ella. Pero la ausencia de este término en la Biblia no quiere decir que no sea cierto, que no sea verdad, que existe y que está inmersa en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Más implícita en el Antiguo Testamento y más explícita en el Nuevo Testamento, pero está de principio a fin. La doctrina de la Trinidad o triunidad, como le han llamado muchos estudiosos, es parte de la revelación de uno que es infinito a nosotros que somos finitos. Usted y yo somos finitos, ¿sí o no? Si no, imagínese dónde estuviéramos si nosotros lo supiéramos todo, pero no lo sabemos todo. Entonces, el hecho de que alguien infinito se esté revelando a nosotros nos deja clara la visión misma nuestra de que no vamos a comprenderlo todo, de que va a haber mucho que no vamos a entender. Luego, la Trinidad es la marca distintiva de la cristiandad o de la fe que nosotros tenemos. Ahora, usted me va a decir, pero hay varias religiones que creen en el Hijo y creen también que existe el Padre y creen también que existe el Espíritu Santo, mas no creen que los tres son dioses o dioses, como podríamos decir, que tienen las características de Dios. Entonces, y eso es muy cierto. Entonces, eso no los hace a ellos trinitarios. Nosotros creemos en la Trinidad. Hay nosotros sabemos que como cristianos y como nosotros creemos en la Trinidad, esto nos distingue de otras religiones del mundo, como el hinduismo, el budismo, las religiones egipcias y todas las religiones que puedan existir. Amén. Entonces, yo quisiera que nosotros vamos a caminar por diferentes partes de la escritura y quisiera que para empezar hablemos de la naturaleza de la revelación. ¿Y qué podemos decir acerca de la naturaleza de la revelación de Dios? Ok, para que nosotros podamos entender el término o la doctrina de la Trinidad, nosotros debemos de empezar por la premisa de que nosotros somos finitos, como les dije anteriormente, y que la Trinidad quizá vamos a tener que suponer que está fuera
de la razón humana o de la lógica humana. Hace un par de días, mientras estaba estudiando, escuché un video en YouTube, vi un video en YouTube en el cual la persona que está explicando acerca de la Trinidad, y de hecho se llama La verdad sobre la Trinidad, se pasó casi 2 horas enseñando el tema y lo llevaba todo muy bien hasta que llegó a la conclusión unos 15 minutos antes de terminar, en la cual él dijo que Dios le había revelado mientras él oraba acerca de la Trinidad. Y la conclusión fue de que la Trinidad pues no existe, sino que como nosotros la hemos experimentado y lo hemos encontrado en las escrituras, sino que existe de una forma diferente, como se la voy a explicar en un momento, y en la cual se describe como una de las herejías más grandes que han existido en la historia de la iglesia y que aún existe en este tiempo. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tratamos de convencer la razón humana o convencer mi lógica de que esto es de una o de otra manera? Vamos a tener situaciones de conflicto porque hay muchas cosas que son espirituales. De hecho, la Biblia es es espiritual porque fue dada a través el Espíritu Santo inspirando a los autores. Entonces nosotros sabemos que la lógica humana nos va a fallar cuando querramos entender ciertas partes de la Biblia o la Biblia en su totalidad. Amén. Entonces, el doctor Walter Martin, que escribió el libro Essential Christianity, dijo: ningún hombre puede explicar completamente la Trinidad, aunque en cada era los eruditos han argumentado teorías y adelantado hipótesis para explorar esta misteriosa enseñanza bíblica. Pero a pesar de los valiosos esfuerzos de estos eruditos, la Trinidad todavía es largamente incomprensible a la mente humana. Le digo esto, hermano, porque no quiero que usted se sienta como que al final, todavía después de esta clase, usted diga, bueno, al final no sigo sin entender la Trinidad. Porque es posible que pase mucho tiempo y usted siga leyendo la escritura y al fin no va a poder entender lo que es. Amén. Porque nos hemos acostumbrado a que nos dicen el ejemplo del huevo y que la cáscara y la yema y la clara, y eso es para explicar la Trinidad, porque los tres son uno y uno son tres. Entonces, y realmente cuando hacemos eso, estamos dando un buen ejemplo para ilustrar, pero no ilustra la Trinidad, porque ahí estamos diciendo nosotros que el uno no existe sin el otro. Y cada uno de la Trinidad tiene personalidad separada, aunque son uno en esencia. Y eso es lo que vamos a estudiar en un momento. Entonces, les dije que íbamos vamos a tratar de llevar desde este momento en adelante dos términos, que son el término explícito versus implícito. Explícito pues significa que está total y claramente expresado, que no deja nada a que usted se lo pueda imaginar, sino que está claro. Ahora, implícito significa que no está claramente o directamente expresado. Entonces, esa es la idea que tenemos que llevar a través del estudio de la Trinidad, para que nosotros no pensemos que vamos a encontrar ahí alguna definición, como en otros casos. Ok, ahora para poner la base, la segunda base de lo que vamos a estar hablando, yo quisiera que pensáramos en que históricamente la Biblia nos enseña que la Trinidad, nos enseña de la Trinidad de una manera que no está sumamente clara para nosotros textualmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero que en algún momento la iglesia primitiva
tuvo la necesidad de sentarse y de estudiar la Biblia con todos sus componentes y decidir qué era lo que se iba a hacer en contra de grupos heréticos y de maestros que negaban la deidad de Cristo y también la del Espíritu Santo. Esto sucede que como a principios del primer siglo. En el segundo siglo, pues ya las herejías estaban más proliferadas y el término Trinidad no comienza a manejarse o a estar en el vocabulario de las personas, sino hasta en el año 215 después de Cristo, cuando Tertuliano, que fuera uno de los padres de la iglesia y uno de los más prolíficos escritores de aquella época, fue el primero en manifestar esta doctrina utilizando este término, pero fue para pronunciarse en contra de las herejías que se habían levantado. Una cosa que usted y yo debemos de tener claro es que la iglesia primitiva tuvo muchos adversarios. Estaba en medio, recordemos, desde el año 70 se origina una persecución que termina con la destrucción del templo, muchos de los cristianos tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Entonces, no solamente había persecución, sino que había error doctrinal, había lucha contra el imperio romano o el imperio romano en contra de la nueva fe. El judaísmo ortodoxo estaba pues bien proliferado y estaba muchas veces en contra de las creencias de la iglesia o de la nueva iglesia que había surgido. Había hostilidad entre las religiones paganas y también estaban todas las herejías y las doctrinas que causaban división. Entonces había que de alguna manera poner orden a lo que se estaba creyendo o lo que se estaba moviendo en aquella época. Algunas de las herejías que estaban pues en gran auge en aquel tiempo es el arianismo. Y esta herejía viene de un personaje llamado Arrio. Y esto es por allí como en el 180, 220 después de Cristo. Y este Arrio lo que decía es, quiero ver si por aquí tengo para compartirles un slide. Creo que sí. Herejías del pasado, ok. De estas herejías que había en el pasado hay todavía en la actualidad. Ok, entonces una y de las más antiguas que nosotros conocemos es el gnosticismo y nosotros hemos leído en la escritura y cuando la estudiamos un poco a profundidad, nosotros vemos que varios de los apóstoles se pronunciaron en contra del gnosticismo. ¿Y qué decía el gnosticismo? El gnosticismo decía que Jesús, y era de las que se pronunciaban en contra de lo que es la Trinidad, porque aunque el término no se conocía de las tres personas. Entonces el gnosticismo decía que Jesús no era Dios. Debido a que Jesús estuvo tan cerca a los seres humanos, entre más, según la filosofía o la creencia del gnóstico, es que entre más Jesús se acercaba a los seres humanos, menos santo era, menos puro era, menos características de deidad tenía. Por lo tanto, Jesús no era Dios. El gnosticismo en este tiempo todavía existe. En El Salvador existe como gnosticismo, en este país existe como la ciencia cristiana y muchísima gente importante, los famosos pues creen en esto. Entonces es una de las herejías antiguas, imagínense desde cuánto, hace más de 2000 años y aún está moviéndose y llenando las mentes de muchas personas en la actualidad. El arrianismo Arrio era un presbítero, era un escritor prolífero por ahí por el año 180, 220, y lo que decía era que Jesús fue creado. Él decía que Jesús fue creado,
que antes, fue creado antes de que Dios creara el mundo, pero él era parte de la creación, que él no había sido engendrado de la manera que nosotros hemos aprendido que Jesús fue engendrado. Entonces, esta fue una idea que la iglesia la empezó a promover. Muchos de la iglesia creyeron en el arrianismo. Entonces, hubo algo que hacer en contra de esto. Acordémonos que fue como en el año 220 hasta en el año 325, o sea que casi 100 años esta doctrina de que Jesús era creado se estaba predicando, y en el 325 muchos presbíteros católicos se reúnen por orden de Constantino para poner orden en lo que estaba sucediendo y crean lo que se llama un credo, el credo, ¿ok? Yo sé que muchos de nosotros que estuvimos en la iglesia tradicional lo aprendimos cuando hicimos pues la comunión y todo eso. Y vea, yo aquí traje para que leamos una parte de ello. Dice, creo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Esta fue la frase para pronunciarse en contra de la doctrina predicada por el arrianismo, que estaba como que arrasando con la cristiandad de esa época y sembrando esta terrible doctrina que dañaba la pureza de lo que era el evangelio y lo que la iglesia primitiva estaba tratando de proclamar en aquella época. Entonces, ahora en este tiempo, aún nosotros podemos ver, en este tiempo nosotros podemos ver los, ya no es el arrianismo, pero hay un grupo de religiosos llamados los Testigos de Jehová que creen lo mismo, ¿ok? En esa parte de la doctrina que ellos enseñan. Prácticamente es el mismo arrianismo. Existe también o existía el sabelianismo, y pues su propulsor era Sabelio. Y lo que creía era es el sabelianismo, y conocido en este tiempo como el unitarianismo. ¿Y qué son los unitarianismos? Ellos creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona, que el Padre en algún momento decidió hacerse hombre y vino como Jesús, y que luego Jesús se regresó al cielo, y entonces y el Padre entonces vino a la tierra como Espíritu Santo. Entonces a eso se le llama unitarianismo, porque una sola persona toma tres formas diferentes, ¿ok? Y eso aún está en la actualidad, y usted puede ver que hay iglesias que se llaman unitarias, iglesias unitarias, ¿ok? También estaba la herejía de la Trinidad complementaria. Y esto era que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre los tres forman un solo Dios. Entre los tres forman un solo Dios, ¿ok? Y eso es lo de la parte del huevo. Cuando nosotros estamos diciendo que el huevo, la yema y la clara, estamos prácticamente diciéndole a las personas que creemos en eso, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres forman un solo Dios, ¿ok? Y ese es el es la Trinidad complementaria. Luego está el triteísmo, y el triteísmo lo que enseña es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses. Por eso les dije anteriormente que tenemos que tener cuidado en creer en decir y expresar que la Trinidad es
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y no hablar acerca de las personalidades de ellos como personas, ¿ok? De decir que es un solo Dios que se manifiesta en tres diferentes personas, porque tienen personalidad. Amén. Entonces, es bien importante que tengamos eso claro. Ahora, en cuanto a la definición de la Trinidad, la definición, no se la pongo porque yo creo que no me la va a entender de la manera que yo la tengo. El diccionario Webster dice que la Trinidad es la unión de tres personas divinas, ¿ok? De eso sí lo podemos nosotros como que ver bien en nuestra mente, lo podemos tener claro, ¿ok? La unión de tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una sola divinidad. De modo, aquí es cuando se nos complica y ahí es que decimos nosotros que, bueno, ¿y cómo es esto? De modo que los tres son un Dios como sustancia, pero tres personas, ¿ok? Entonces son tres personas que forman un solo Dios. Tres personas formando un solo Dios. Sí me está entendiendo eso, hermano. No estamos muy complicados, que son tres personas formando un solo Dios, ¿ok? Y me acuerdo que Wanda me dijo aquel día que ella había tenido problema para entenderlo. Y yo le digo a Wanda, yo creo que ella no es la única teniendo problema para entender y luego poder explicar lo que es la Trinidad, ¿ok? Porque es algo general, pero es porque estamos queriendo explicar a Dios. Estamos queriendo entender a Dios. Y cada vez que querramos entender a Dios, nosotros vamos a tener limitaciones, ¿ok? Y vamos a querer buscarle cinco patas al gato, pero no tiene. Entonces tenemos que ver qué dice la Biblia y no movernos de ahí, ¿ok? Ya vamos a tocar textos bíblicos. Sabemos que lo que estamos hablando es algo que está en la Biblia y vamos a tocar textos bíblicos. Ok, perdón. Entonces, es un solo Dios, pero tres personas, ¿ok? Se usa como sinónimo la palabra triunidad, ¿ok? O sea, tres en uno, o un Dios trino y también trialdad. Los términos son equivalentes, son equivalentes. Ahora, hay una definición que es dada por Warfield, un autor bíblico, y dice, solamente hay un único y verdadero Dios. Y esta es una definición de la Trinidad. Solamente hay un único y verdadero Dios, pero en la unidad de la divinidad hay tres personas, coeternas, coeternas, coiguales, lo mismo en sustancia, pero distinta en subsistencia. O sea, cómo subsisten cada una de ellas. Porque nosotros vemos que en sí son diferentes. El Padre es diferente, el Hijo es diferente y el Espíritu Santo es diferente. Y tienen diferentes características, pero todos tienen la funcionalidad dentro de la Biblia de ser dioses. Todos tienen los atributos de Dios. Amén. Entonces, para poder seguir entendiendo, quiero que hablemos acerca de lo que es persona, porque muchos estudiosos de la Biblia y estudiosos de la Trinidad han concluido que es bien difícil poder nosotros decir que Dios es persona, que el Hijo es persona y que el Espíritu Santo es persona, porque nos quedamos cortos en la definición cuando queremos expresarlos como personas. Claro, porque son Dios. Cuando en realidad una persona como usted y como yo, cuando nosotros buscamos la definición, el diccionario dice que persona se refiere a la singularidad que posee cada individuo de la especie humana. O sea, la singularidad de cada uno de nosotros. Un ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Eso es lo que hace un individuo o una persona. Pero cuando hablamos nosotros acerca de la Trinidad, estamos describiendo
algo muy diferente, porque cuando utilizamos ese término, nosotros estamos como desvirtuando a lo que es la Trinidad de muchas características que son propias de Dios. De acuerdo con la enseñanza de la Escritura, las tres personas que estamos queriendo describir son inseparables, son interdependientes, o sea que dependen la una de la otra, ¿ok? Y están eternamente unidas en una sola persona. O sea que están como amalgamados. No hay individualidad en ciertas áreas, pero en otras son codependientes la una de la otra. Y nosotros podemos ver esto bien claro cuando estudiamos ciertos capítulos de la Biblia. Y quisiera que entonces fuéramos al libro de San Juan. Por eso fue parte de los primeros versos que le puse acá, no versos, sino que son capítulos enteros que nosotros tendríamos que escudriñar para poder que veamos y estudiemos acerca de cómo se expresa la Trinidad. Para mí son uno de los capítulos que más claro nos dejan ver la interacción entre la Trinidad y la claridad entre dónde está cada uno y qué hace cada uno. Entonces vamos a ver en San Juan capítulo 13. San Juan 13. Y nos vamos y vamos a leer la parte de verso 31 en adelante. Y yo quisiera que allí cuando vayamos leyendo o vaya usted allí leyendo, observemos cómo se ve la diferencia entre el Padre y el Hijo. ¿Sí lo tienen, hermanos, para que leamos? Sí, ok. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahí hay diferencia, el Hijo y Dios, Dios Padre. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Perdón, que no encuentro directamente el texto que buscaba. Vámonos a San Juan capítulo 14, por favor. Ok, vea, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, o sea, él va para la casa del Padre a preparar lugar. Entonces está hablando de dos personas diferentes. Donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Oiga, acá les está hablando del Padre, les está hablando del Hijo, pero también les está hablando, este es uno de los versos que utilizó esa persona que yo escuchaba un día de estos, y él quería demostrar de que el Padre y el Hijo eran una misma persona y que no había, el Hijo no había venido acá a ser encarnado, no cree en la encarnación tampoco, y ocupa estos capítulos y estos versos para refutar la existencia de la Trinidad como tal. Entonces, Jesús le dijo, el verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es muy cierto, pero ¿cómo hermanos? Quiero que paren un momento ahí. Cuando nosotros decimos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, no está diciendo acá la escritura de que Jesús es el Padre. No está diciendo que Jesús es el Padre, pero si nosotros leemos muchos versos de la Biblia, dice que Jesús es el Padre y el Padre dice, yo soy en el Padre y el Padre es en mí, porque son Dios y tienen las características de Dios. Y también en estos versos, en el capítulo 13, 14, 15 y 16, habla acerca de que Jesús salió del Padre y para donde el Padre va a regresar. Amén. Entonces Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ok? Eso nos quita toda confusión entre que nosotros podamos decir que son una sola persona. Él está diciendo, el Padre está en mí. Así como nosotros, dice la Biblia, que el momento que creímos fuimos sellados para el día de la redención. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿ok? Mora en nosotros. Entonces, verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Luego, si usted sigue leyendo en el capítulo 16, ahí hay un verso que dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, os enviaré al Consolador, ¿ok? Eso lo dice más adelante. Entonces, por qué les traigo estos versos, hermanos? Para que nosotros vayamos, la Biblia es tan extensa en cuanto a lo que nosotros podemos deducir acerca de la Trinidad de Dios, que si nosotros leemos estos versos, lo vemos claro. Ahora, se nos hace difícil explicarlo, se nos hace difícil ponerlo en palabras, pero está clara la Trinidad, o sea, lo que les decía anteriormente, que está implícito en la Biblia, está por todos lados en la palabra del Señor. Entonces, seguimos. Okay. Para que nosotros podamos entender todo lo que estamos leyendo, pues es necesario que nosotros tengamos esa revelación. Ahora, ¿no le parece a usted lógico que en el estudio de Dios vamos a encontrar cosas que son incomprensibles para la mente humana, misteriosas, irracionales? Claro que sí, claro que sí. Nosotros quisiéramos entenderlo todo. John Wesley, uno de los reformistas, dijo en algún momento, tráeme un gusano que pueda comprender al hombre y entonces yo te enseñaré un hombre que pueda comprender a Dios. ¿Ok? Porque a Dios, ¿quién realmente lo puede comprender? Yo creo que va a estar bien difícil que lo hagamos. También, si nosotros quisiéramos entender a Dios, tendríamos que refutar el verso
en el libro de Isaías, en el cual dice que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Amén. Y recordemos también, en la primera clase que estudiamos acerca de la escritura como palabra del Señor, la primera o la segunda, leímos el texto que está en Deuteronomio 29:29. Yo les hacía la pregunta a ustedes, ¿será que Dios nos ha revelado en la Biblia todas las cosas? Y en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que observemos todas las palabras de esta ley. O sea, hay cosas que Dios las ha revelado y nosotros si leemos y nos ponemos, hermano, en las manos del Espíritu Santo, quien fue enviado para revelarnos y enseñarnos todas las cosas, nosotros podemos llegar a entenderla completamente. Ok, hay un gráfico que la iglesia desde la antigüedad ha enseñado. La iglesia, este gráfico que está acá, que está como hecho a mano, es el gráfico antiguo en el cual se trataba de explicar la Trinidad, ¿ok? Y en ella vemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, en la manera como se enseñaba, el Espíritu Santo es Dios, que el Padre no es el Hijo y el Padre no es el Espíritu y el Hijo no es el Espíritu tampoco. Y todos los dibujos, cuadros, imágenes, ilustraciones de la actualidad enseñan prácticamente lo mismo. Porque no ha cambiado, seguimos creyendo en lo mismo. La Biblia no nos explica algo diferente en cuanto a la Trinidad de Dios. Amén. Entonces ahora vamos a leer un poquito acerca de las distinciones que identificamos en la Trinidad, ¿ok? Las distinciones que vemos entre las personas de la Trinidad o en la Trinidad como tal. En la relación entre las personas hay distinciones que nosotros podemos reconocer cuando leemos la Escritura. Una de ellas, y es como que, bueno, las tres que vamos a ver son bien claras. La número uno es que hay unidad en la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, hablamos porque son tres, uno, dos, tres. Ve que cuando hablamos de más de dos, creo yo, ya es diverso, porque hay muchos. Entonces, unidad en la diversidad. Cuando decimos que Dios es unidad, queremos decir, aunque Dios es en sí mismo un centro de vida en tres facetas, su vida no está dividida en tres, o sea que existen juntamente, en conjunto, ¿ok? Son una esencia, es uno en esencia, en personalidad y en voluntad, ¿ok? Uno en esencia, en personalidad y en voluntad. Son uno, mis hermanos. No hay una separación en ellos. Y nosotros lo podemos ver siempre. Por eso les traía estos versos. Y si usted puede en algún momento lea los 4 capítulos 13, 14, 15, 16 del libro de San Juan y verá cómo el Padre, el Hijo habla de esa relación íntima con el Padre y acerca de que es necesario que Él se vaya para que Él envíe el Consolador. La otra cosa que ya vamos a tocar, pero que quisiera que vayamos poniendo ahí en nuestra mente, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque pareciera que hay como subordinación entre ellos, realmente no la hay, sino que lo que tienen es diferente modo de operar, amén, diferente función, diferente manera en la cual fue estipulado por ellos, no por nosotros, que iban a trabajar. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que casi todo el centro es Jehová Dios, Dios mismo actuando. Y nosotros vemos a un Dios severo, vemos a un Dios celoso, vemos a un Dios que el amor no lo muestra de la misma manera que acá en el Nuevo Testamento, que Juan está hablando de hijitos míos.
En el Antiguo Testamento no era así, pero el centro era Jehová Dios, Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros vemos el cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento, ¿ok? Las promesas son cumplidas, las profecías son cumplidas ¿en quién? En la persona de Jesús. Y Jesús mismo está anunciando que algún día Él se va a ir, pero que es necesario que Él se vaya para que venga ahora otra persona. Entonces, todos tuvieron su tiempo, todos tienen su tiempo. Y en este momento, usted, cuando ora, ¿a quién le ora? ¿Le ora al Padre? ¿Le ora al Hijo? ¿O le ora al Espíritu Santo? ¿O le ora a Dios? ¿O cómo ora usted? O sea, ¿qué creemos nosotros? Que ya el Padre no está operando de la misma manera porque ya no es el Antiguo Testamento, no tiene el mismo poder, no tiene el mismo alcance, que el Hijo es el que ahora solamente tenemos que referirnos a Él porque es el tiempo de la gracia, o debemos de orarle al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que bajó, descendió después de que el Señor Jesús se fue, o es el que nos dejó. O sea, cada uno tiene diferente forma de operar, pero recordémonos que que los tres ellos son parte de la esencia de Dios mismo. Todos ellos son Dios, todos ellos constituyen a Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, en este momento? ¿O los he confundido más? ¿No tienen preguntas? ¿Está todo claro? Y, fíjate que cuando tú hiciste la comparación de la Trinidad con el huevo, Ujú. yo me perdí por un momento porque a mí me lo habían enseñado como el agua. Ajá. Y es Y, el mismo ejemplo. Es el mismo ejemplo. porque tiene, es Dios y formas diferentes de manifestarse en nuestras vidas. Yo no sé, yo me estuve preguntando eso, pero ¿sabes lo que hice, hermana? Aproveché mejor mi tiempo y seguí orando. Y yo digo, Señor Dios Todopoderoso, porque los tres son todopoderosos, omnisciente, Ujú, omnipresente. Por lo tanto, yo oro a ojos cerrados, confío de que me está escuchando, que ujú, inclinó su oído a mí y escuchó esta humilde sierva. ujú, Yo dejé porque yo llevo años de años estudiando. Estoy ujú, ahora finalizando el doctorado. Hice la maestría, hice mi bachillerato y tenía que coger religión. Y ujú. le digo la verdad, más en la iglesia, la capellanía. Todo esto nos da mucha informática, pero presencia, vivencia, testimonio, que afianza nuestra fe, Ujú. es nuestra relación con Dios. Amén. Como único podemos explicar eso es cómo lo vivimos, cómo lo, cómo lo vivimos, porque si digo por sentimiento es porque yo soy una persona bien emocional, pero y aquel que no es así, Ujú, no ujú, tiene la bendición, claro que ujú, la tiene, a ujú, la manera que él la puede entender. ujú. Y yo digo que esa es un saborcito a lo que es nuestra vida de cristiano, que no es falsa doctrina, porque en esencia es lo que dice la palabra. Él dijo ahí que todo lo que pidiéramos en su nombre, el Padre no lo concedería. Y Ujú. más abajo te dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para Amén. su deleite. Por Ujú. lo tanto, nos va educando en toda forma. Él Amén. sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y, Exacto. y la ciencia a veces pues trata de explicar las cosas divinas de Dios y hay lugares donde solamente la convicción de nuestra fe que no avergüenza a nadie. Sí, y es bien curioso. Esta semana me llamó alguien que está interesado en estudiar en el Instituto Bíblico. Y una de las preguntas que me hizo es, hermana, ¿y ustedes me dijo, son calvinistas o son, am, me mencionó otro nombre de de estos reformadores? Y entonces,
porque él quería saber si qué creemos nosotros en cuanto a la Trinidad. Luteranos. Perdón, no me dijo ¿No? luterano, me dijo, no me acuerdo cuál. Y entonces, arminiano. Wesleyano también es otra. Sí, pero me dijo que si éramos arminianos. Entonces, bueno, para serles sincero, yo no me acordaba, me acuerdo del calvinismo, pero no me acordaba del arminianismo. Y entonces, pero él quería saber cuál era nuestra posición en cuanto a la Trinidad. Entonces, gracias a Dios, yo tengo los 14 puntos que le pedí a la hermana Bianca. A la hermana Bianca le pedí antes de iniciar estos estudios porque yo considero que es bien importante que nosotros conozcamos la doctrina y en qué cree nuestra iglesia, en qué está basada nuestra iglesia. Y pues le dije yo, mire, nosotros esto y esto es lo que creemos con respecto a la Trinidad. Y de hecho, 4 de los primeros puntos que están en los 14 puntos de lo que está basada la doctrina de la iglesia Heritage tienen que ver con la Trinidad, ¿ok? Tienen que ver con la Trinidad. Entonces nosotros deberíamos de conocer eso y yo le dije lo que nosotros creíamos, pero también le dije con respecto al Instituto Bíblico que nosotros lo que enseñamos es la palabra del Señor, no enseñamos ninguna postura calvinista o arminianista, sino que estudiamos la palabra del Señor como ella está escrita y tratamos la manera de apegarnos lo más que se puede a ella. Yo le dije, tenemos maestros que son pastores de diferentes iglesias y en algún momento tal vez se les sale un poquito del pentecostalismo, pero en sí tratamos de enseñar la palabra del Señor y sin traer todo lo que nosotros creemos en nuestras doctrinas. Pero es increíble cómo muchas personas ¿qué le digo? No, vamos a mencionar la obsesión de que nos digan en qué creen, pero no están tan enfocados en lo que es el espíritu y el hacer la voluntad del Señor. Y yo no puedo juzgar a esta persona, sino que esta persona en sí quería saber acerca de lo que nosotros creemos en cuanto a la Trinidad. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando nos preguntan eso? ¿Qué pensamos acerca de la Trinidad? ¿Cuál es la posición nuestra? Y yo pienso de que nosotros, la posición nuestra debería de ser, yo creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son Dios. Operan como 3 diferentes personas, pero son uno solo. Y de ahí no me saca nadie. Amén. Yo creo que ahí ya no necesitamos tanto el palabrerío que se utiliza usualmente para explicarlo. Amén. Entonces proseguimos. Ok, entonces hablábamos acerca de las distinciones, o hablamos de que hay unidad en la diversidad, que aunque son 3, están unidos el uno con el otro, ¿ok? Cuando nosotros decimos que Dios es una Trinidad en la unidad, queremos decir que hay una unidad en la diversidad y que la diversidad se manifiesta a sí misma en las personas y las características y las operaciones que cada uno tiene, ¿ok? O la personalidad que cada uno de ellos tiene. También hay igualdad en cuanto a la dignidad de cada una de las personas. Hay igualdad. Nosotros vemos que cada una de las personas de la Trinidad tiene su honor, tiene su dignidad, tiene su propia naturaleza. Nos hemos visto que la paternidad le corresponde desde el principio a Jehová Dios. Es una propiedad de él. Y aunque pareciera que en los capítulos 13, 14, 15, 16 y más del libro de San Juan y quizás otros versos, Jesús está hablando de él como el Padre. Nosotros entendemos que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Amén. En Efesios 3:15 dice, del cual toda familia, hablando de Dios, del cual toda familia en los cielos y sobre la tierra toma nombre, hablando de Dios.
Ahora, en cuanto a hablar del Hijo, el Hijo es llamado el unigénito, el único engendrado, ¿ok? Y nosotros aquí podemos entender que sí hay una relación entre ellos dos, de padre a hijo, ¿ok? De padre a hijo. Entonces, en San Juan capítulo 5, verso 18, ah, nos dice la Biblia que a Jesús buscaban matarle, ¿ok? Buscaban a matarle porque él llamaba a Dios su Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Entonces vemos que el mismo Hijo está hablando de su Padre, de Dios como su Padre, ¿ok? Ahora, y aquí estamos hablando de que hay igualdad en dignidad entre las tres divinas personas. El Espíritu Santo también es revelado como el único, oiga, y esto es bien cierto, el único que conoce todas las profundidades de la naturaleza de Dios. Porque la Biblia nos dice, el Espíritu lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. También nos dice que nadie comprende los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios. Eso está en Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Y también dice que Dios mismo en la más íntima es que Dios es espíritu en la esencia de su ser, ¿ok? Entonces, oiga, aquí vemos que hay igualdad en la dignidad y también hay diversidad en operación. Esta es la número 3, diversidad en operación. Nosotros vemos que aunque son tres, ¿ok? Son tres, operan de diferente manera. Las funciones que les fueron adjudicadas a cada una de las personas de la deidad son diferentes, ¿ok? Ah, si hablamos acerca de la redención del hombre, ¿quién fue enviado para redimir al hombre, para pagar la culpa por el pecado, para morir en la cruz? Fue Jesús. El Padre no fue, nosotros lo vemos bien claro en la Biblia y no nos podemos inventar lo que no está en la Biblia. Podemos, muchas veces la Biblia nos permite especular en cuanto a algunas cosas, pero hay cosas que no nos las podemos inventar. La Biblia nos dice que Jesús fue enviado a morir, a hacer la paga por el pecado. La Biblia ya nos estipulaba que sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecado, que el Padre lo destinó, que él se tuvo que despojar, se despojó de sí mismo, se despojó del trono de gloria y vino acá a sufrir muerte y muerte de cruz. O sea, fue el Padre y es ahí nosotros podemos ver claramente que hay, que las funciones del Hijo estaban claras, ¿ok? Estaban claras. Por eso les mencionaba antes que a veces pudiera parecer que hay subordinación en cuanto a las posiciones que cada uno de ellos tienen, pero no la hay, ¿ok? Sino que el Padre tuvo que enviar al Hijo, ¿ok? Y el Hijo tuvo que irse para que viniera el Espíritu Santo. El Padre trabaja a través del Hijo por medio del Espíritu. Usted y yo en este tiempo, si no tuviéramos el Espíritu, no tuviéramos esa facilidad, porque es facilidad, de que cuando hacemos algo malo, algo nos hace aquí en el corazón, como que inmediatamente sentimos la reprensión. Eso es que el Espíritu Santo está operando, que el Señor Jesús se fuera, para nosotros, nos convino, porque eso hace que ahora nosotros tengamos eso que nos hace convictos de pecado, que nos redarguye, es el Espíritu, amén. Entonces, cada uno tiene sus funciones adjudicadas de una manera bien clara y bien directa. Entonces, Cristo puede decir, mi Padre es mayor que yo. En ese aspecto vemos que hay una subordinación, porque dice, él reconoce que Jehová Dios es su Padre. Y luego nosotros vemos cómo Jesús nos dice, yo me tengo que ir
pero dice que cuando Él se vaya y el Espíritu Santo venga, Él me glorificará, dice. En San Juan capítulo 16, verso 14, dice, Él me glorificará porque Él tomará lo que es mío y os lo declarará a vosotros. El Espíritu está diciendo que Jesús está diciendo que el Espíritu va a tomar de lo que es de Él, de Jesús, y nos lo va a declarar a nosotros. Por eso es que ahora usted y yo nos podemos sentar a estudiar la palabra de Dios y entender lo que estamos leyendo. No lo pudiéramos hacer si el Espíritu no estuviera operando en nosotros. Amén. Entonces, vamos a estudiar algunos versos acerca, escriturales acerca de la unidad de Dios, ¿ok? De la unidad de Dios. ¿Qué queremos decir con la unidad de Dios? Que son uno solo, que son uno solo, aunque se oiga que hay dos y que están los tres, son uno solo. ¿Ok? En Deuteronomio capítulo 6 y verso 4, Deuteronomio capítulo 6 y verso 4, lo que se conoce como el Shema judío, dice, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, uno. Ahí nos está diciendo claramente, es uno. En algunas Biblias, Jehová Dios, Jehová uno es uno, ¿ok? No son tres dioses, sino que es uno, hay unidad en ellos. Luego nos dice en Deuteronomio capítulo 4:35, a ustedes les fue mostrado que debían saber que el Señor, Él es Dios, no hay otro aparte de Él. Aquí nos muestra el celo del Señor y diciendo la palabra que Él es Dios. No hay otro Dios como Él. Estamos hablando de la unidad de Dios. En Isaías capítulo 46:9 nos dice, recuerden las cosas pasadas hace tiempo, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Amén. Entonces, esto es en cuanto a la unidad de Dios. Hay otros versos que se pueden leer acerca de eso. Escrituras acerca de la unidad de Dios en el Nuevo Testamento. Acuérdense, en el Antiguo Testamento la realidad o la verdad de la Trinidad era más implícita. En el Nuevo Testamento es más explícita, hay más claridad en cuanto a estas verdades bíblicas. Primera de Corintios, capítulo 8, versos del 4 al 6. Y si me lo puede leer, hermana Sarita, siempre la pongo a leer. Siempre la pongo a leer. Debo de estar preparada. Amén. Primera de Corintios capítulo 8, versos del 4 al 6. Amén. Okay. Necesito mis lentes. Amén, hermano. 8 de 4 al 6. Amén. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén, amén. Acuérdense, estamos hablando de la unidad de Dios en el Nuevo Testamento. Son uno solo. Hermana Wanda, Efesios 4, del 4 al 6. Efesios 4, del 4 al 6, dice,
Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo y por todos y en todos. Amén, amén. Jorge, ¿puedes leer Santiago 2:19? La mía es de la traducción viviente Ok. y dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Amén, amén, amén. Ok, entonces aquí estamos hablando acerca de Dios siendo uno, ¿ok? O sea, es 3 en 1. Ahora vamos a leer unas escrituras que muestran que Dios, pues siendo uno, es 3, ¿ok? Y vamos a leer en Génesis 1:26. Pastor, si lo puede leer. Listo, amén. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén, amén. Ok, entonces aquí estamos hablando de, desde el momento mismo de la creación, esto lo hemos estudiado, ya existía la Trinidad. Dijo, hagamos al hombre. Hay posiciones que dicen, los que niegan la existencia de Jesús desde el principio, dicen que era que Dios ya había creado millones de ángeles y que entonces Dios en el momento de crear el hombre no estaba el Espíritu Santo, Jesús y el Espíritu Santo con él, sino que quienes estaban con él eran los millones de ángeles. Y estos eran los que a los cuales él le dijo, hagamos al hombre. Pero nos siguen leyendo el texto donde dice a nuestra imagen y nuestra semejanza, porque ahí ya no tiene nada que ver los ángeles con la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante que no nos quede, cuando leamos acerca de las sectas, las herejías y todo eso, que basan su doctrina en algunas partes o secciones de los textos bíblicos. Leamos el texto y el contexto siempre. ¿Ok? Entonces, Génesis 3:22. En Génesis 3:22, si me lo puede buscar, hermano Fernando, Génesis 3:22. Amén. Dice, no los temáis, que el Señor vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. ¿Ese es Génesis 3:22? Sí. No, Deuteronomio. Génesis, te he dicho. Es un poquito más largo. Sí, perdón. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí. Perdón. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Ok, ahí está hablando justo después de la caída del hombre. Está hablando la Trinidad, que el hombre ahora ya es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Los ángeles no saben, no son omniscientes.
La omnisciencia es uno de los atributos de Dios. Amén. De los atributos de Dios. Entonces, así pudiéramos seguir leyendo textos como, por ejemplo, en Génesis 11:7, después durante la torre de Babel, que el hombre ya se había engrandecido y la Trinidad misma dice, descendamos, ¿ok? Y confundámosles la lengua. Entonces, ahí vemos nosotros nuevamente la presencia de los tres. Y también si nosotros retrocedemos todavía hasta el primer verso de la Biblia, en Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ya hemos estudiado que se utiliza el término Elohim, que es la pluralidad de Dios, ¿ok? No me voy a meter en el significado hebreo tanto porque ahí ya se presta a veces a confusiones, porque el que quiere y viene y lo traduce, dice que Elohim quiere decir dioses en el hebreo, y eso es muy cierto, pero ese término se ocupó para poder designar la pluralidad de Dios, porque el him de H-I-M es plural y se utiliza no solamente en esos versos, sino que aún cuando habla de que los árboles, Elohim, se utiliza el término him al final de la palabra árbol para designar que son varios árboles. Aquí nosotros estamos viendo que está siendo designada la pluralidad de Dios. 3, ¿ok? 3 en 1, ¿ok? Y es bien bonito cuando nosotros podemos llegar a comprenderlo de esa manera. Ahora, ya casi para finalizar, las escrituras que muestran que son 3 en 1 en el Nuevo Testamento. Vamos a leer unas 2 o 3 para que no nos tardemos tanto. Si me puede buscar Juan 6:27. Sí, hermano. 6:27, ¿sí? Ok. 6:27, por favor. 6:27, por fin. Ay, perdón, hermana, perdón. Que Perdón. Está Lo bien. siento. Juan 6, Juan. 6:27. Ok. Y le vamos a dar de un solo el 20:17, de Juan también. Juan 6:27. Ve, estoy en la Biblia. Tengo que leer algo, mi amor. Juan 6:27. Voy ahora. Ok, voy ahora. Dice, trabajar no por la comida, perece más por la comida que la vida eterna. Permanece, la cual el vida eterna permanecerá, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a señaló el Padre que es Dios. Amén, amén. Acuérdese que estamos hablando de que los tres son uno. Uno, ¿Okay? ya. Ok, ahora el 20:17, que en esto, perdón, el Padre es llamado Dios. Entonces vamos a hablar, ahorita si puede leer 20:17. Sí, bueno. 20, capítulo 20 y número 17. Dice, Sí. Dice Jesús, no me toques, porque aún no subo a mi Padre, mas va a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Amén. Amén, amén, amén. Ok. Entonces, todavía nos faltan varios versos, hermanos. Ok. Quiero que hablemos, que toquemos unos versos acerca de cómo Jesús se declara como el Hijo de Dios, ¿ok? Como Jesús se declara el Hijo de Dios. Y vamos a leer unos 2 versos bíblicos para sustentarlo. Que la deidad de Jesús, acordémonos cuando hablamos de deidad, estamos hablando de la divinidad de Jesús. Y este es probado por los nombres que se le dan a él en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero también nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento como el que sostiene todas las cosas. ¿Alguien me busca Colosenses 1:17?
Y Pastora Noli me busca, por favor, también Colosenses 1, 16 y 17, Pastora. Adelante. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Ok, Tremendo que eso. nosotros no necesitamos más prueba que esa para creer que en él subsisten todas las cosas y que él es Dios. Amén. Que él es Dios. Wanda, me busca por favor Juan capítulo 17:5 para hablar siquiera del atributo, uno de los atributos divinos de Jesús, que es la eternidad. Aunque ya hablamos de eso en el verso anterior. y 17:5 nos dice, y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Lindo, lindo. Amén. Ok, amén. Ok, entonces ahora nos vamos a ver un par de textos con respecto a que el Espíritu Santo es reconocido en la Biblia como Dios. Si ustedes se recuerdan en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hubieron esta pareja, Ananías y Zafira, Ay, sí. que estos tenían una propiedad y decidieron pues venderla, pero no entregaron todo a los discípulos como a lo mejor era el acuerdo que habían llevado, al cual habían llegado. Entonces, en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Hermana Luisa. Hechos. ¿Sí me oye, hermana? ¿Sí me escucha, hermana Luisa? Sí, ahora le escucho. Ok. Hechos capítulo. Hechos capítulo 5. Ok. Versos 3 y 4. Ok. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que te mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ese es el 3, el 4. Teniéndola, no se te quedaba a ti y venida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok, usted ve claramente ahí cómo los mismos discípulos están declarando que el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces, no nos queda duda de eso. Un texto más y con eso terminamos. El Espíritu Santo tiene atributos propios de Dios. Entonces, quisiera que leyéramos en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10 para terminar. Y me lo lee Jorge. Oh, la hermana Isabel, ahí está la hermana Isabel. Sí, aquí está, en el nombre de Jesús. Me dijo Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:10. 2:10, ok. Tenemos aquí, dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén, amén, amén. Ok, y el último, disculpen que Jorge, Primera de Corintios 6:19. Bueno, Jorge,
necesita quitar el mute. Ay, corazón, pues voy a leerlo de nuevo. Ya lo había leído 3 veces. Nosotros esperando. No se dan cuenta que tenía el micrófono. No, mentira. Dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ok, somos templo y morada del Espíritu Santo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos propiedad de Él. Quiere decir que Él está en nosotros, está en todo lugar, y eso nos habla de la omnipresencia del Espíritu Santo. El verso que leía la hermana Isabel es de la omnisciencia del Espíritu Santo. Entonces, las 3 personas que hemos estudiado tienen características de Dios, atributos de Dios, y eso es la Trinidad de Dios. La otra semana vamos a estar hablando de Dios el Padre, y luego empezamos acerca de el Hijo y 5 semanas de Él. Amén. Así que una bendición. Les dejo, si tienen alguna duda o pregunta. Amada, ¿puedes colocar la presentación para mantenerla en el orden? Que se las mande. Por favor. Ok, amén, amén. Para seguir tu secuencia. La semana pasada se las envié, ¿verdad? Yo no la tengo. Oh my God, ok, se las envío. Gracias, Okay. amada. Okay, amén. Buenas noches. Hermana Liliana, Sí, los, dígame. los 14 puntos que le pidió a Bianca, me interesaría tenerlos también. Yo se los envío. Si me envían un correo, yo o la agrego a usted. No, envíeme un correo, los que lo quieran. ¿Ok? Ok. Amén. Dios les bendiga. Los dejo con el pastor. Bendiciones. Amén. Wow. Qué manjar hemos recibido en esta noche. Gracias, Anita. Sí, es maravilloso el estudio de la Sagrada Escritura. A través del mismo crecemos, no solamente en nuestra fe, sino en el conocimiento de una área bíblica tan profunda como es esta. Estamos estudiando la Trinidad de Dios, y como ya escuchamos de la hermana Ana, la palabra Trinidad ni siquiera está en las Sagradas Escrituras, y eso puede traer conflictos en personas. Lo bueno es que nosotros caminamos por fe y no por vista. Y hay muchas cosas que todavía siguen siendo misterios aún para nosotros, pero por fe creemos en este Maestro Divino, en este Padre Celestial, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Amén. Gracias, hermana Ana, por prepararse también y traernos a tan hermoso manjar, el maná del cielo, el agua de la vida. Gloria sea el Señor, aleluya. Qué bueno. Bueno, pues nos queda un minutito. Si tienen algunas peticiones, puede abrir su micrófono y hacerla para nosotros, junto con la hermana Noli, aquí orar. Este es el momento. El esposo de mi prima, Mitch, que salió de la operación. Okay. El esposo de su prima. Sí, el que me entregó en la boda. Aleluya. Muy importante. Sí. Amén. Un tumorcito en los pulmones. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos. Sí, hermano Fernando. Por la salud de mi esposa, por Judy, por favor, por la restauración de su salud, por favor. La salud de nuestra hermana Judy. Amén. Otros la conocemos como la hermana Cecilia. Amén. Sigue siendo la misma. Sí, yo dije la esposa. Esposa Amén. que otra. Enséñemela así, es la misma. Muy bien. Bueno, si no hay nadie más, pues vamos bueno, los que tienen pareja cerca, tomarnos de las manitas. Y vamos a ir al trono de la gracia con la hermana Noli y con este servidor. Oremos, hermano. Sí. Padre, que tú eres bueno, Señor. Sí, Señor. Y verdaderamente que tu presencia ha estado con nosotros a través Sí, de estas redes sociales por Zoom, Señor. Gracias por esta clase tan exquisita, tan maravillosa, Señor, donde pudimos aprender, Padre amado,
que tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Son uno solo, Señor. Padre, te damos gracias por tu infinita bondad y tu misericordia Sí, Dios. sobre todos y cada uno de nosotros Bueno. en este día, Señor. Gracias por las bendiciones que tú proviste para nosotros, Señor. Gracias por los hermanos que estuvieron presentes en esta clase, Padre. Y ahora te presentamos, Señor, todas estas peticiones, Padre amado, para que tú te glorifiques en el cuerpo de Mitch, Padre Santo, Sí, para que tú también te manifiestes, Señor, en el cuerpo de la hermana Cecilia, Padre, y tú obres, Señor, conforme a tus riquezas en gloria y por los méritos, Señor, de tu Hijo Jesucristo, sabiendo, Padre, que ya están sanos por lo que dice tu Sí, palabra, es, Señor, que así por lo tus creemos. llagas fuimos nosotros curados, Señor. Y Sí. esa es la fe, Señor, que tenemos todos y cada uno de Así nosotros, es, Señor. Dios. Te damos gloria, Padre, y la honra a ti, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Gracias. Amén.